doble, pero acá es un entero. Un doble puede ser un número con coma, 3,25. Pero acá dice entero, o sea, te va a recibir un 3, un 2, un 1, un 4, pero nunca te va a recibir 3,25 porque no acepta números con coma, si dice entero. ¿Vieron ahí la diferencia? Si mandan entero, perfecto, no hay problema, porque esto acepta todos los números. Pero si es al revés, ahí sí va a haber un problema. Entonces aquí, cuando manden los datos, es más, acá ya me apareció el error porque no coincide. Si no lean aquí, dicen, multiplicar doble int. El tipo no es aplicable a los argumentos. Argumentos son los parámetros. ¿Sí? O sea, vos estás mandando un entero y un doble, pero en realidad es un doble y un entero. Entonces, si mandan así, obvio que van a entrar en un error. Le voy a mandar solamente la información que necesito, que sería eres suma. Ahí está. Luego voy a hacer un siso y voy a imprimir la variable multiplicar. La multiplicación es, vamos a poner 2 puntos, más la variable multiplicar. Ahí está. Vamos a ejecutar y vamos a guardar. Entonces en esta línea es donde se llama el método, acá también se llama el método y se llama el método. ¿Vieron? En esas tres líneas estamos llamando a tres funcionalidades que nos están ayudando a resolver suma, resta y multiplicación. Vamos a poner, a ver, vamos a poner un 10 y un 6. La suma entre los dos es 16 y está perfecto. Ese método está bien. El otro está haciendo la resta y devuelve un 4 y está bien. La multiplicación es 160 y voy a decir de dónde sale 160. 160, acuérdense, como primer parámetro habíamos mandado al primer número, que sería un 10. Y, coma, el segundo parámetro era el resultado de la suma, que sería 16. 16 por 10 me da un valor de 160, por eso es lo que ven ahí. ¿Sí? Porque fíjense lo que están mandando, revisen. En caso que vean algo raro que no le está dando los números es porque han mandado capaz un dato que no era. Y por eso dice, che, mira, no me está dando el número que esperaba. Bueno, porque le mandaste otra variable, digamos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, revisen ahí que los datos sean correctos. Prueben una o dos veces y si anda todo bien, está perfecto. ¿Sí? Ahí, como verán, ya tenemos tres funcionalidades y estas tres funcionalidades las estamos llamando aquí en el método main, que es de tipo void. Más adelante vamos a ver el tema de void también. Bien. Ahora lo vamos a hacer un poco rápido, vamos a hacer una de división. Imagínense que tenemos aquí este método, vamos a crear un método acá abajo. Public static, voy a crear un método que va a devolver un valor con coma, un valor doble y se va a llamar dividir. Y en este caso va a recibir dos datos. Vamos a definir dos datos doble, un dato A, un dato W o el nombre que ustedes quieran. Necesito dos datos reales. Para dividir voy a crear la división entre un doble y un doble. ¿Puede dar con coma? Sí, entonces defino una variable doble que se va a llamar R, por ejemplo. Sí, o división. División. A partido entre la variable B, que sería el parámetro. ¿Sí? Los divido y retorno. Vamos a hacer un retorno de la variable división. Lo mismo que hicimos hace rato. Bueno, esto es para que ustedes practiquen más que todo, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos un dividir que devuelve un doble. Ahora lo que vamos a hacer también, ya que estamos aquí, vamos a crear otro método. ¿Vieron? Voy creando métodos que en este caso voy a devolver la potencia entre dos números. 2 elevado a la 3 me da un 8. Base, y esto se llama exponente. Yo quiero hacer la potencia. Necesito entonces, si vos querés devolver este resultado que es la potencia, ¿qué necesitan entonces para su método? ¿Qué tipo de datos necesitan? ¿O cuántos parámetros necesitan ustedes? Aquí. Porque hay que pensar, entonces, si es un problema diferente ahora, ¿qué datos necesitan ustedes? ¿Necesitaríamos la base? ¿Necesitan la base para calcular la potencia entre dos números? Sí. ¿El exponente lo necesitan? También. Perfecto, sí, entonces lo necesitamos. Y aquí. Entonces, bueno, todavía el tipo de dato no lo vamos a poner, ya lo vamos a poner y ahora se va a llamar potencia. Para potencia vamos a definir dos parámetros. Abrimos y cerramos llave y definimos los parámetros. El primer parámetro, que sea la base, ¿de qué tipo sería? ¿Entero o doble? La base. Ese sería un ejemplo y da 8, ¿no? Pero no sé si a veces les pasó, no sé si alguna vez calcularon 2 a la 5 elevado a la 3. ¿Puede ocurrir esto o no? ¿En la calculadora lo pueden calcular, sí o no? 2 a la 5 elevado a la 3.
La base. Está bien, entera sí es. ¿Puede ser doble la base? Pónganse a pensar en la vida real. ¿Pueden poner en su calculador 2.5 elevado a la 3? ¿Le va a dar un resultado? ¿Sí o no? O lo que aprendieron en la matemática. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? Sí se puede, porque es un número nada más. Solamente que se multiplica 3 veces. Sería 2,5 multiplicado por 2,5 por 2.5 y te daría todo esto un resultado, que obviamente seguro va a tener coma. Entonces, la base puede ser entera o puede ser doble. Para que sea y aplique a los dos casos, tanto para este y para este caso, si ustedes ponen entero, solamente va a servir para estos casos nada más. Pero si ponen doble, abarcaría los dos casos posibles. Entonces la idea siempre de un programa es que abarque lo más amplio. Entonces voy a poner doble, que sea la base. Coma, el exponente. ¿El exponente de qué tipo será? ¿El exponente de qué tipo será? Bueno, yo siempre veo los números, creo que vamos a definirlo entero. Si es 2.5 a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y así. Nunca vi 2.5, creo. Pero igual, lo pongamos entero. Igual si lo ven que era doble, lo ponen doble ustedes. Ahí está. El exponente sería entero. Y ahora, profe, ¿cómo hago para calcular esto? Base por exponente. Base y exponente, o sea, para calcular una potencia. Para esto voy a crearme una variable doble que se va a llamar pote y le voy a asignar. ¿Cómo hacen para calcular la base y el exponente? Era fácil cuando era división, es sencillo. Cuando es resta es sencillo, multiplicación sencillo, suma solamente cambia el signo si se dan cuenta. ¿Sí? Pero ahora, o sea, cambia el operador, digo, el operador. Pero ahora para una potencia lo que van a usar es algo que se llama math, es una clase math, control espacio, math. Viene de Java-Lanch, maestra Java-Lanch. Punto. Esto es una clase en Java que ya viene para resolver operaciones matemáticas. Ponte math. Y hay un POW, un método POW que ya está creado. No lo vamos a crear nosotros, ya lo creó ya. Ya viene creado. Casi quieren leer en inglés, bueno, te dice más o menos cómo funciona el método. Los argumentos, cuando dice argument, es los parámetros. Dice, el POW solamente dice entre paréntesis recibe un doble A y un doble B. El primero es la base y el segundo es el exponente. Y 2 puntos te devuelve un doble. Por eso aquí, como verán, yo lo que hice es ya automáticamente, yo como sé que este POW me devuelve un doble, yo automáticamente me creé una variable doble. Por eso me creé la variable doble, porque yo sé que el mathPOW devuelve un doble, que es el resultado de la potencia. Fíjense, POW es como si ustedes no lo ven, pero en realidad estaría, yo lo voy a crear aquí, public static, y acá sería un doble que se llame POW y que reciba un doble A, un doble B. Algo así, pero nosotros no lo vemos porque ya está creado en la clase math. O sea, ya directamente lo podríamos utilizar por el nombre nada más. Pero imagínense que ya está creado con su código y todo. Entonces, mathPOW, acá dice que tenés que mandar la base y el exponente. La base que tenemos sería la variable base y está bien. Y acá este tipo, este mathPOW entre los paréntesis recibe un doble como primer dato y otro doble. Entonces, le voy a mandar la base como primer parámetro y como segundo sería mi exponente. Y ahí está, punto y coma. Entonces, este método ya se va a encargar, el método POW. Es un método como que los que venimos creando, como el dividir, como el multiplicar. Va a calcular la potencia entre esos dos números y te va a dar el resultado y lo vamos a guardar en pote. Entonces, una vez que tengamos ese resultado, devolvemos pote hacia afuera. Nada más, ahí está, resuelve pote. Pero, ¿qué está devolviendo entonces el método potencia para nosotros? Acá, no, ¿se acuerdan que quedamos ahí? No le pusimos nada. ¿Qué estaría devolviendo entonces? ¿Qué tipo de dato devuelve? La potencia. Un entero, un doble. Y analicen pote. Es doble. Entonces acá, obviamente, no se olviden porque ahí está. Ahora sí está completo. Devuelve un doble. Nos falta poner la división y la potencia. Lo vamos a hacer aquí. Para la división primero voy a crearme una variable doble. División, le voy a poner. División, le voy a asignar dividir. Voy a llamar al método dividir que necesito dividir dos números. Voy a dividir num1 o el número que ustedes quieran con num2. Y listo. En división estaría el resultado.
Así que imprimo la división es ¿qué? ¿Quién es la variable? División. O la variable donde hayan guardado el resultado. Ahora voy a llamar a la potencia que devolvería un doble. Entonces me creo una variable doble que se llama potencia. Y llamamos a la cajita al método potencia. Potencia. Ahí está. Control espacio y ahí aparecen los parámetros. ¿Qué le tengo que mandar? Una base y un exponente. En mi caso, bueno, no tenemos, para no seguir trabajando con estos números, vale, podríamos mandar los números, ¿no? No habría problema. Pero a ver, sí, le pongamos a ver. Le voy a mandar aquí 1. Y acá le voy a poner que sea elevado a la 2. ¿Listo? Acuérdense que lo puedo mandar tanto en una variable como en un valor así fijo, que ustedes lo están viendo. O sea que no esté guardado dentro de una variable. Y acá podemos poner la potencia. Estos puntos más la variable potencia. Y ahí está. Llamamos al método. Ejecutamos. Y vamos a poner 10. Y vamos a poner un 6. Bien, acá está el 6, ¿no? Se fue. Ahí vamos a ejecutar de vuelta. 10 y un 6. Como verán ahí tenemos, me da la suma es 16, la resta da 4, la multiplicación 160, la división me dio 1,666, sí, 1,66 sería. Potencia me dio 100, porque yo lo que hice es elevar el primer número al cuadrado. Si quieren verlo aquí, el primer número al cuadrado, por tanto eso recibió un 10 y un 2. Aquí cuando viene dice recibo el 10, recibo el 2 y decimos a esta cajita le vamos a asignar matPow, que dice que recibe una base que sería el 10, o sea le estamos mandando al POW ahora adentro el 2 y el 10. 10 elevado a la 2 se da 100, porque 10 por 10 da 100. Y se guarda aquí. Y luego devolvemos ese 100. Por eso es lo que ustedes ven aquí, el resultado da 100. Bien. Hemos hecho la mayoría, ¿sí?, de las operaciones matemáticas. Si quieren hacer un resto entre dos números sería el porcentaje, ¿sí?, por las dudas. Si quieren hacer el resto entre dos números. A ver. Y algo más que quiero que vean aquí. Ustedes están llamando a varias cajitas, ¿no? Pero, profe, ¿podría llamar, por ejemplo, a otra suma? Y sí, podrías llamar a otra suma y guardarlo en otra cajita, no sé. Eres suma 2. Y aquí llamar a la cajita suma de vuelta. Y mandarle, no sé, la suma entre 3 y 4. No hay problema. Pueden llamar al método cuantas veces quieran. Con valores diferentes. ¿Sí? No hay ningún problema. Lo importante es la idea. Crear el método y utilizarlo y guardarlo en una cajita. Y luego esa cajita vos podés mostrarla si así lo quieres, no hay ningún problema. Pero los métodos se pueden reutilizar cuantas veces quieran. Por ejemplo, el día de mañana necesito hacer otra potencia. Y bueno, no te vas a poner a crear el código de la potencia nuevamente. Directamente llama a la cajita potencia. Podría crearme doble potencia 2. Llamo a la potencia de vuelta. Y aquí solamente voy a control espacio. Ahí está abajo, está el método. Voy a decir 2 elevado al número 3. Tendría que dar 8. Inciso, voy a imprimir. Y acá voy a imprimir potencia 2. Guardamos. Y vamos a ejecutar. Vamos a poner un 10 y un 5. Bueno, acá está, 8. ¿Vieron? He sido capaz de llamar a la misma cajita y le mandé valores diferentes y me lo calculó. No hay ningún problema. Y esa es la idea. Con que ustedes ya tengan un código, lo pueden reutilizar este método cuantas veces quieran. Porque lo importante es que reciben información diferente, procesan y salen los datos. Este es el tema de métodos return, con retorno. Siempre guíense por el valor que devuelve. ¿Sí? No se olviden eso. Cuando el método no devuelva nada, ahí ya van a ver más adelante la palabrita void. Sí, pero por el momento solamente trabajemos con return por el momento. Algo más que quiero que vean en esta parte, para este video, es que, profe, usted hizo la suma así. O sea, creó una variable entera, sumó el A más el Z. Esa era la suma. Pero también hay veces que ustedes lo podrían haber hecho así, directamente. Retornar
A más Z. Porque antes de hacerse el return, primero se calcula esto, A más Z, y el resultado recién se devuelve. También se puede hacer, no hay ningún problema. Pruébenlo así y va a ver que lo va a funcionar también. O sea, esto también podría haberlo hecho aquí el cálculo, pero eso es cuando hacen un return y devuelven aquí un cálculo, es que, y no hay variable obviamente, o sea, no me creo una variable, me ahorré de crearme una variable. Esto se hace cuando los cálculos son pequeños, no son tan grandes. O sea, si fuera un cálculo re grande, no le van a hacer un return y pone todo el cálculo aquí. ¿Sí? Como este es un cálculo pequeño directamente, entonces digo, che, mira, devuélveme la suma entre estos dos y que se devuelva y listo, fácil. Sí, lo mismo podrían hacer aquí, poner z dividido entre w, por w. Y se ahorran de escribir una variable. ¿Sí? Como les dije también, las variables estas pertenecen adentro del método nada más. Multi no lo podría utilizar aquí. Ni división no lo puedo usar aquí. ¿Se entiende? No se pueden usar. Ahora, también, ¿qué podemos hacer? Esto también, miren, esto yo también tranquilamente en Matplotlib lo hubiera puesto aquí y me ahorraba la variable pote. O sea, el cálculo no hay problema, digamos. Hasta más adelante ustedes van a ver que podrían devolver, como dice que devuelve un entero, podría devolver el entero que yo quiera. Puedo poner 100. Y está bien porque devuelve un entero. Y este es un entero, el 100. O sea, no es necesario que siempre esté en una variable. Sí, eso es lo que le quiero decir. No es siempre que esté en una variable. Puede devolverse una operación y que se retorne el resultado. Puede devolverse una variable. O el día de mañana podrían devolver, no sé, 23. O 0. A veces vamos a devolver 0 luego. ¿Se entiende? Entonces, no hay problema porque cumple también lo mismo. No importa si está en una variable, si está en un cálculo o si devuelven el valor así seco, así tal como está, estático. ¿Sí? Eso, como le digo, va a depender del problema. Pero hay varias formas de devolverlo. Lo importante es que cumplan con lo que devuelven. Que sea un doble, que sea un int y otros tipos de datos. Bien, y eso sería todo por esta parte.